Y a los 15 días de haber vivido con ese muchacho empezó a darme pela. ¿Y qué edad usted tenía? 15 años. 15. Él me llegó a rajar la cabeza, él me fracturó un brazo, él me fracturó la nariz, él me dio un golpe en el ojo que perdí la visión por ese ojo, yo no veo bien por ese ojo. Y un poquito mejor. Durante este tiempo que yo estuve acá, fui abusada sexualmente en el mismo hogar donde yo estaba cuidando a esa niña. Cuando yo conocí a Luis, yo llegué a la mano de tu herida, toda destrozada, yo no confiaba en nadie. Yo veía en toda mujer una rival por todo lo que me habían hecho. En todo yo veía que, aunque yo no era cierto, pero ya yo veía a esa mujer, no, ella está enamorada de él. Ya pues yo estaba destruida, llena de odio, herida, una cosa terrible. Dios le bendiga, bienvenidos una vez más al programa Mi Experiencia con Dios. Hoy tengo el privilegio de tener a mi hermana en la fe, Eneida Rodríguez. Por favor, preséntate a la audiencia. Dios los bendiga a todos. Mi nombre es Eneida Rodríguez y pertenezco a la Iglesia Un Nuevo Comienzo en Cristo. Mi pastor es Luis Maldonado y Nilsa Maldonado. Amén. Hoy tenemos el privilegio de que la sierva nos cuente el testimonio, su trayectoria, de cómo ella llegó a los pies de Jesucristo, ya que mi esposa me había contado de su testimonio y mi esposa me dijo que en el retiro tuvo el privilegio de hablar con usted y mi esposa me dice, tenemos que entrevistarla, tiene un testimonio muy bonito que yo sé que va a ser de edificación a muchas mujeres y a muchos matrimonios, amén, y yo espero, amén, que así sea. Pero antes de seguir continuando, quiero invitarle a que vaya a nuestra página de YouTube, Generación de Fe Podcast. Vaya ya, suscríbase al canal si no está suscrito. Dele like al video, active la campanita y como siempre le pedimos, comparte el video. El propósito de esta programación, Mi Experiencia con Dios, es de dejarle saber al mundo las maravillas que Dios ha hecho con nosotros. Amén. Ese es el propósito de esto. Por eso siempre enfatizamos, vaya, Generación de Fe Podcast en YouTube, suscríbase al canal y compártaselo y envíeselo a alguien que necesita escuchar las maravillas de Dios. Amén. También queremos invitar a que vaya a nuestra página del internet, generaciondefe.net. Ahí, si usted quiere dar una donación, nosotros pues, recibimos la bendición. Pero yo siempre animo a los hermanos y a los amigos que vayan y se compren una camisa, una suera, un bulto, un vaso, que también la bendición nos va a llegar. Pero nos gozamos más cuando la gente compra. Amén. Así que gracias, Dios le bendiga mucho. Pero no, vamos a empezar, sierva, con su testimonio. Usted nació en Puerto Rico. Sí. En Morovi, Puerto Rico. En Morovi. ¿Usted nació y criada allá? Yo estuve allá, sí, prácticamente mi niñez y mi juventud allá. En Puerto Rico. Esa isla preciosa. La isla del Cordero, como le llaman. Usted nos estaba hablando ahorita fuera de cámara, ¿verdad? Acerca de su niñez. Tuvo una niñez muy difícil, muy complicada, ¿verdad? Para que nuestros amigos y hermanos en la fe sepan un poquito, por favor, háblanos acerca de su niñez. Pues te puedo decir, pues, que desde que yo tenga uso de razón, pues como te dije, tuve unos padres presentes. No me faltó nunca nada material, porque no me faltó nada material,
pero lo más importante de un ser humano fue el amor, el cariño, pero nunca lo tuve. Yo tengo 65 años y hasta ahora no me recuerdo de haber recibido un beso de mi padre o de mi madre, un abrazo, un consejo, un decir yo te quiero ayudar a seguir hacia adelante. Nunca tengo un recuerdo de que mi padre se haya sentado yo al lado de él o yo en su falda y él dame una caricia, un cariño. Nunca lo tuve. Y así fue surgiendo mi vida en un hogar donde mi padre pues bebía, llegaba a pelear con mi mamá. Y de tantos hermanos, yo era la que estaba siempre en el medio para separar, para echarle a un lado al otro. Y no fue fácil porque me crié en un ambiente muy fuerte, viendo cosas que no tenía que ver. ¿Cuántos hermanos tenía? 6, somos 5 y yo 6. ¿Y usted es una de las mayores? No, yo soy la tercera. La tercera. ¿Pero los que somos mayores son varones? No, tengo un hermano, la hermana mayor, y después viene un varón. Y después vengo yo. Pero usted era la que siempre se ponía en el medio para hacer. Para todo. Toda la carga, toda de mis hermanos y de mi vida, pues, cayó sobre mi vida. No sé por qué, pero cayó sobre mí. Mi papá tenía negocio, después tuvimos un tiempo viviendo en un caserío, después nos mudamos al pueblo, a una calle que se llama Calle Betanza en Morovis. Y ahí mi papá, como te decía, mi papá cuando vivíamos en el caserío, pues él iba a trabajar a otros pueblos. Se iba toda la semana, venía un solo día a la semana a hacer la compra y volví y se iba. Prácticamente tuvo muchos años ausente mi papá, era mi mamá. Y mi mamá, pues, le doy gracias a Dios a pesar de todo, que mi mamá nunca tampoco recuerdo que me haya dado. Ahora mi papá sí, mi papá nos daba unas pelas a veces sin razones. Sin motivo ninguno. La última que me dio a mí me dejó como que no podía usar ni ropa porque de tan cortada que yo tenía la espalda. ¿Qué edad usted tenía cuando eso sucedió? Cuando ella me dio esta pela, como 7 años, 8 años yo tenía y nunca me olvidó. ¿No decía nada? En los tiempos de antes no existía eso, los maestros le daban a uno por permiso de los padres. Tenían una regla de metal y nos daban encima los huesitos aquí. Ellos eran amigos, los maestros que yo tuve eran amigos de mi papá y vivían en el negocio de mi papá. Entonces le daban permiso de que me dieran si tenían que darme, corregirme si tenían que corregirme. Sí, pues yo me recuerdo en Puerto Rico, hasta los que eran conocidos de la familia, si te encontraban en un lugar que tú no estabas supuesto a estar, exacto, te daban un cocotazo, una patada y váyase para su casa, que usted hace por acá. Si mi papá nos hubiera criado en el tiempo de ahora, a lo mejor está preso, porque fue mucho las pelas que me daba y cómo me golpeaba. Y después de esto, pues nos fuimos a vivir a donde yo te dije, al pueblo, del caserío, el mismo pueblo, pero al pueblo. Y ahí fue que él abrió el negocio. Y él... No, pero después de esto, yo tuve de todo esto, antes de llegar al negocio, él me trajo a mí a los 12 años. A mí, después de haber pasado todos estos sufrimientos, todos estos problemas, yo tenía que velar de mis hermanos, la responsabilidad cayó sobre mi vida, porque yo tenía la hermana mayor, la que se casó a los 14 años y se fue de la casa, y prácticamente ellos echaron la carga sobre mi vida del hogar, de mis hermanos, porque ellos se iban a las 3 de la mañana al negocio, a cocinar, a preparar los alimentos, y llegaban siempre a las 8, a las 9 de la noche a la casa. Entonces yo tenía que lavar la ropa, yo tenía que velar de mis hermanos. Si mis hermanos cometían un error o ellos llegaban a la casa, como una vez que una hermana mía estaba lloviendo y se pusieron a jugar pelota, 2 hermanos míos dentro de la casa y rompieron un cuadro. Y cuando llegaron a mi casa me dieron la pela a mí, porque estaba supuesto que yo los velara a ellos y no los dejara y que jugar dentro de la casa. Y nunca me olvido de esa pela que él me dio por eso. Yo tenía que ir al pueblo con un casito en la mano a buscar comida para todos mis hermanos, para darle comida a ellos, lavar la ropa. Yo era una niña cuidando a otros niños. Sí, ¿qué edad usted tenía? De 11 años a 12. Sí, un niño todavía. Pero, ¿estabas en la escuela o no estabas en la escuela? Cuando yo iba a la escuela y después de la escuela pues tenía que hacer todo eso también. Entonces cuando nos mudamos para allá, después de esto también, antes de... nos fuimos, ese fue abrir el negocio, pero a 12 años, mi hermana mayor, la que se vino a vivir acá, que se casó, tuvo una hija. Y ellos me cogieron a mí y me mandaron para Nueva York a cuidar a esa niña para que mi hermana pudiera trabajar. Una niña a cuidar otra niña. Y eso era cuando no había teléfono, no había nada, todo era por telegrama. Y esa vez que me mandaron para Nueva York, yo perdí el vuelo. Y yo llegué a Nueva York, y nunca me voy a olvidar eso. Yo llegué a Nueva York y no me estaban esperando.
porque ellos no sabían que yo llegaba ese día, porque el telegrama que mi papá envió que yo llegaba no llegó a mi hermana. Wow. Entonces ahí yo tuve que pasar por la policía, y la policía se comunicara con precinto, hasta que llegara a mi hermana a decir que yo estaba sola sentada en el aeropuerto, que nadie me había recogido. Yo le doy gracias a Dios que en esos tiempos no como los de ahora, ¿verdad? Que no había tanta maldad como es ahora, que hay tanta maldad. Entonces ahí me llevaron en casa de mi hermana, la policía llegó, mi hermana apareció como a las 3 de la mañana, de tantas horas allí sentada. Wow, ¿y a qué hora usted llegó? Yo llegué al aeropuerto como a las 6 de la tarde. Ay, padre. Fue esas horas ahí sentada sola, sin nadie. Pero la policía, gracias a Dios, pues estuvo pendiente de mí. Pues como yo llegué ahí, me monté en ese avión sola, menor. No preguntaban por qué yo estaba montada en ese avión sola. Nada, es una cosa que no es como los tiempos de ahora. Porque si los tiempos de ahora sucede, tú sabes que los escándalos que te forman si pasa una cosa ahora en esos tiempos. No, va presa está la mamá ahí. Pero yo vine a cuidar a esa niña acá. Y durante este tiempo que yo estuve acá, fui abusada sexualmente en el mismo hogar donde yo estaba cuidando a esa niña. Y amenazada de que no podía hablar. Que yo no podía hablar. Y yo, pues, yo le suplicaba a mi papá que cuando recibía cartas, yo le escribía que me mandara a buscar, que ya yo no quería estar más ahí en ese lugar. Hasta que por fin me llevan a Puerto Rico de regreso. Entonces volvieron y me pusieron en la escuela, porque ese tiempo yo no estuve en la escuela, estuve qué tiempo acá. No estuve en escuela ni nada, cuidando a la niña todo el tiempo, en tratamiento con esa niña. ¿Cuánto tiempo pasó de eso, cuidándote a la niña aquí? Como un año. Y no fue a la escuela, y no la escuela, bueno... No, es como estoy diciendo, exacto, sí. Estos tiempos como que no eran como ahora. Como que las cosas se encubrían mucho, las ocultaban mucho. Entonces me llevaron a Puerto Rico para atrás. Y es lo mismo, mi papá seguía con sus abusos, dándole a uno. Y veía que no tenía cariño, no tenía consideración, no tenía el respeto que a lo mejor yo esperaba, el amor que yo esperaba de ellos, los consejos. Como niña. Nunca tuve ese respaldo, nunca. Que me dijeran, mira, vete a estudiar, sé alguien en la vida, mira, nosotros cuando trabajamos en un negocio, poner a estudiar. Pero no tuve ese consejo, sino que como te dije ahorita, cuando yo le dije a él que ya yo no iba a ir más a la escuela porque me veía atrasada, él lo que hizo fue que me cogió por un brazo, me montó en un carro que tenía y me llevó a una factoría Ciales y me dijo, tú te vas a trabajar, tú vas a aplicar ahí, vas a decir que tienes 18 años y te vas a poner a trabajar. ¿Y cuántos años tenía en realidad? 14 años. Wow, como una niña de 14 años pasó de 18, tiene que haber una diferencia. Pero que te digo que en esos tiempos no te pedían. Gracias a Dios siempre he sido como madura, no actuaba como una niña porque ya había pasado por tanto proceso que la vida me hizo madurar. No parecía una niña de 14 años, no me comportaba como una porque todo lo que había pasado ya. Entonces ahí yo trabajé mucho tiempo, como casi un año, haciendo camisas de hombre. Trabajé ahí en esa factoría. Pero llegó el momento que me cansé y yo dije, pues, me voy a ir. Me conocí un muchacho que yo creía que era bueno, para mí era bueno. Pero yo dije a los 15 años, me fui con él de la casa, creyendo que iba a estar mejor. Porque ya yo estaba cansada de sufrir, de malos ratos, de golpes. Pero yo dije, pues yo me voy. Y me fui con el muchacho. Y a los 15 días de haber vivido con ese muchacho, empezó a darme pela. ¿Y qué edad usted tenía? 15 años. 15 años. Él me llegó a rajar la cabeza, él me fracturó un brazo, él me fracturó la nariz, él me dio un golpe en el ojo que perdí la visión por ese ojo. Yo no veo bien por ese ojo. Veo un poquito mejor ahora porque tengo cristales detrás de los ojos. Fue una vida de 5 años. Yo tenía que trabajar porque él no trabajaba. Yo venía a almorzar a la casa a mediodía porque la factoría no era tan lejos y cuando llegaba a la casa a almorzar, él me daba una pela y hacía golpeada, yo tenía que volver para el trabajo a trabajar para venir para atrás a mi casa, a golpeada. Y fue una vida de 5 años, wow, pero terrible. Sí, de dolor y tortura. Terrible porque en una yo fui al hospital porque estaba por la cara hinchada porque cuando me rompió la nariz. Pues entonces el señor ese que guiaba las ambulancias y que trabajaba era bien como familia de nosotros. Y él me decía, Nira, pero tú sabes qué fue, pues yo dije en el hospital que yo me había quedado con una escalera y me había dado con una puerta. Y él me dijo, tú sabes que tú no te caíste, tú sabes que esto fue Jorge, el esposo tuyo que te dio. ¿Por qué tú no denuncias? Y yo decía, no, él no me dio, no, una niña, yo era una niña, como quien dice.
Y uno ciego de que pensando siempre que a lo mejor él me quiere, que él va a cambiar. Y ya con 2 hijos. Tenía 2 hijos yo. Yo primer hijo tuve a los 16 años. Faltándome un mes para cumplir 16 años, yo tuve mi primer hijo. Tremendo. Entonces yo le dije que no, pero seguimos en una vida que ya dije yo, llegó el momento de que él se enfrentó a mi papá, a mi hermano, y pelearon todos, se formó una pelea bien fea. Y a mí me dio mucha vergüenza que él hubiera tocado a mi papá. A mi hermano se trató de defender con una cadena que tenía en la mano, y a mi hermano se lo llevaron preso, porque lo había golpeado con una manopla que tú te pones en las manos. Mi hermano lo había golpeado. Y ahí vino la policía, se llevó a mi hermano y yo dije, ¿qué yo voy a esperar para seguir con este hombre? Correcto. Porque ya era demasiado, yo golpeada, mi papá golpeado, pues yo dije, mi papá tenía revólver. Y mi papá un día lo corrió hasta el pueblo. Yo dije, no, yo tengo que evitar esto. Porque mi papá, a pesar de esto era mi papá, yo lo quería. Y yo no deseaba que mi papá fuera preso. Pues llegué un momento de que ya yo dije más nada. Yo fui a corte. Y lo sacaron de mi hogar. Lo sacaron de mi hogar. Me quedé sola, seguí trabajando. Pero llegó el tiempo donde conocí el esposo actual que yo tengo ahora. Claro. Pero antes, te voy a dar un poquito más hacia atrás. Cuando yo pasaba todo esto con este hombre, yo era católica, bien católica. Y yo tenía un crucifijo bien grande en la sala. Y yo me iba frente a este crucifijo y me arrodillaba. Y yo le decía a él, todas las noches llorando hasta acostarme, yo sé que tú me escuchas y yo sé que algún día yo voy a ser feliz. Era lo que le decía a él. Pero también, como te decía anteriormente, pues como yo odiaba a mi madre, y yo tenía ese odio tan grande a mi madre, fueron ya muchos años odiando a mi madre, pidiéndole a Dios que se muriera y que ella me llamara para pedirme perdón y yo decirle, muérete porque yo no te pienso perdonar. Ese era mi deseo de mi corazón. Que ella muriera. Todas las noches. Eso se debe a todos los dolores que usted pasó desde niñita. No, como te estaba diciendo, fue por algo que ella me hizo, lo cual yo no públicamente no lo quiero comentar. Y eso escaló, hirió tan grande en mi corazón, fue tan grande en mi corazón lo que ella me hizo tan grande que, wow, yo decía, pero ella es mi mamá, ¿por qué? Ella es mi mamá. Yo no lo entendía, porque es porque te estaba pasando yo por eso. Y yo le decía, Señor, todas las noches, pero ¿por qué no se muere? Que se avance a morir y me llame, que me pida perdón para decirle, no, muérete, no te voy a perdonar, muérete. Ese era mi deseo, que ella se muriera y yo decirle, dame el gusto de decirle, no te voy a perdonar. Pero cuando los planes de Dios son otros, no son los mismos, los pensamientos míos no son los pensamientos de Dios. Mi actual no es el actual de Dios. Lo que yo decida no es lo que Dios va a aceptar. Entonces, pues, Dios permitió que yo pasara el proceso ahí, aunque llorara y llorara, pero ella no se moría. Ella no se moría. Pues entonces yo dejé ese hombre. Pero antes de llegar aquí, después yo conocí a Luis, a mi esposo ahora actual. Y con él pues estuve viviendo como 4 años. Y le doy gracias a Dios que a pesar de todo pues fue un hombre proveedor. Siempre ha sido un hombre proveedor. Nunca me ha golpeado. Pero también viene de un hogar donde había problemas. Funcional. Donde él empezó a beber desde los 15 años. Por los mismos problemas más o menos que habían en su casa. Entonces me junté con Luis y ahí pues seguí con Luis. Pero entonces ya yo estaba, yo digo siempre que yo sí digo que yo fui llamada desde el vientre de mi madre por el Señor. Amén. Porque volviendo un poquito atrás, a mí me gustaba ir a la iglesia. Me encantaba ir a las misas, que me pusieran a leer. Yo estaba en el coro de la iglesia. Un día mi papá llegó, porque yo sé que llegaba tarde. Yo me fui a una misa de sábado por la noche y él llegó primero que yo. Y cuando mis hermanos le dijeron que yo no estaba, que yo para la iglesia, me dieron una pela. Yo, ¿tú quieres iglesia? Pues yo te voy a la iglesia. Y me dieron una pela para ir a la iglesia. Fue una pela que me dio. ¿En la misma iglesia? No, en mi casa cuando llegué, porque llegó primero que yo, pues yo creía que iba a llegar 6 días más tarde, porque era fin de semana, era sábado, pero llegó primero que yo. Y cuando yo llegué me estaba esperando con la correa. Y me dieron una pela por haber ido a la iglesia. ¿Y era la iglesia católica? Sí, iglesia católica. ¿Nunca alguien cristiano, evangélico se le presentó, le habló? No. Más adelante yo te voy a decir. Porque a veces uno creemos que como somos católicos somos ya los únicos. Y no es así. Exacto. Pero a veces Dios trata y nosotros no queremos entender que Dios envía a esa persona. Pero entonces ahí
cuando yo conocí a Luis, yo llegaba a mano de tu herida, toda destrozada, yo no confiaba en nadie. Yo veía en toda mujer una rival por todo lo que me habían hecho. En todo yo veía que, aunque yo no era cierto, pero ya yo veía a esa mujer, no, ella está enamorada de él. Ya, pues yo estaba destruida, llena de odio, herida, una cosa terrible. Todavía mi hijo mayor, volviendo atrás, se acuerda de que una vez papá de él me dio una pela con un palo, con un tubo, que yo le escondía yo debajo de la cuna para que no los golpeara a ellos. Todavía mi hijo mayor se acuerda de ese día. Wow. Porque fue una vida bien dolorosa, pero yo digo que verdaderamente Dios tenía propósitos conmigo. Que a través de mi dolor, Él me formó. Que a través del dolor, Él me hizo fuerte. Qué tremendo, porque a veces es como medio incomprensible, ¿verdad? El por qué uno tiene que pasar todo ese proceso de dolor para llegar a una madurez o para poder entender el amor de Dios. Así mismo es. Cuando yo me arrodillaba esas noches y yo le pedía, y a veces yo me sentaba en el balcón y yo me mecía en aquella silla, y yo decía, yo sé que tú me vas a ayudar. Yo sé que algún día yo voy a ser feliz. Yo sé que sí. Entonces, ya estando con Luis, yo conocí a esta muchacha que se hizo bien amiga mía. Y entonces esta muchacha, ella llevaba gente a los retiros, un retiro que se llama Juan 23 en Puerto Rico. Eran como, ellos son católicos, pero predicaban la palabra como los que eran carismáticos. Como carismáticos. Entonces me llevaron a ese retiro. Yo le dije a ella, yo quiero que tú me lleves, pero ¿qué te pasa? Que tú me tienes loca. Y yo necesito un cambio. Yo no me siento bien como yo soy. Yo estoy cansada de ser yo. Yo estoy cansada de sufrir. Yo estoy cansada de tanto odio. Yo estoy cansada de tanta rebeldía. Yo no quiero ser así. Yo quiero cambiar. Yo quiero ser feliz. Ya yo no quiero seguir así. Entonces ella dijo, pues vamos del Padre, a ver si en el próximo te meten. Y me metieron. Y a veces nosotros no tenemos que ir a una iglesia pentecostal para tener una experiencia con Dios. Amen. En ese retiro hay una sesión que te llevan al altar en la noche. Entonces te dice, te arrodillas en el altar, pídele a Dios qué quiere que haga por ti en esta noche. Y yo, cuando me arrodillé ahí, que yo pegué a llorar, yo le dije, Señor, sana mi corazón. Saca este odio tan grande que yo tengo a mi madre, porque es que yo no puedo soñar con esto. Yo estoy demasiado destruida. Yo no soy feliz, Señor. No soy feliz. Y usted estaba arrodillada frente a toda, en un altar católico. Sí, porque estaban todas en la comunión que meten en la cajita esa, todo. Estaba todo eso ahí. Todas estas personas en el retiro estaban ahí. Entonces yo lo que dije fue al Señor, sana mi corazón. Yo nunca había tenido una experiencia como esa noche. Yo sentí cuando el corazón mío como se abrió y eso negro voló para el aire. Yo vi esa cosa negra que volaba para el aire. Y eso le pasó en un altar de una iglesia católica. En una iglesia católica. Cuando Dios se quiere glorificar, Dios se glorifica donde sea. ¿Y tú sabes qué yo hice cuando yo terminé ese retiro? Yo la llamé a ella y le pedí perdón. A tu mamá. Y ella me dice, ¿por qué me pides perdón tú a mí? Wow. Yo dije, porque yo sé por qué yo te pido perdón. Ella nunca supo que yo la odié, que quería que se muriera. Y yo te pido que me perdones. No, tú no tienes nada que pedirme perdón a mí. Y ahí el Señor pegó a trabajar conmigo. Yo trabajaba en los retiros eso. Me iba con ellos a hacer los sacrificios que hacían ellos por allá para otros hermanos que iban a este otro retiro. Y seguí ahí hasta que llegué a los carismáticos. Ahí yo verdaderamente llegué a los carismáticos. Pero ya cuando estaba un tiempo trabajando ahí, llegó el proceso de llegar a Nueva York. Mi familia toda se vino para acá. La única que quedaba en Puerto Rico era yo. Y ellos decidieron traerme para acá con mi familia. Vine a Nueva York con Luis. Como te digo, Luis perdido porque Luis bebía. También venía de una familia disfuncional. Vino. Eso fue lo que vio y eso fue lo que practicó. Él se crió así con un padre violento, alcohol, un macho de la casa que era el que mandaba a él, lo que se hacía a él. Y Luis, pues caí con Luis, que estaba con el mismo problema. Luis bebía mucho. Pero antes de llegar a ese testimonio, que fue el que ella escuchó en el cuarto, pues entonces llegué a los carismáticos. Y ahí pegué a congregarme los carismáticos y seguí ahí. Pero también fui maltratada en ese grupo de los carismáticos. Y yo decía, Señor, pero en la vida de uno, ¿verdad? Y un día, también en la iglesia, estando en mi casa, siendo carismática, tenía un crucifijo, una cruz vacía frente a la sala.
Y yo le dije al Señor, ¿sabes qué? Yo no voy a ir más para la iglesia porque yo no puedo estar con gente así que dice que te aman y son otra cosa, son hipócritas, Señor. Yo no vuelvo más. Y tú sabes que ahí yo pegué a hablar con el Señor y el Señor me bautizó en las lenguas. Wow. Siendo católica. Vino el Señor, me bautizó. Católica carismática. Pero carismática. Los carismáticos creen en el mover del Espíritu Santo. Oh, sí, ellos lo único que hacen es, ellos son igual que los pentecostales, lo único que hacen es rosario. Ajá, tienen las estatuas. Y tienen las estatuas y eso. Porque cuando yo era niño, yo asistía a una iglesia carismática en Puerto Rico. Entonces, el Señor me bautizó con el Espíritu en lengua ese día. Y ahí yo seguí hasta que brinqué a la iglesia pentecostal. Los carismáticos, el cura ya no soportaba. Dijo, yo tengo que cerrar este grupo porque ya los de la iglesia se estaban uniendo a nosotros. Entonces, el cura dijo, ya no le vamos a dar permiso para hacer unas más aquí. Le vamos a cerrar la puerta, ustedes no se pueden reunir más aquí. Wow. Entonces ahí fue que nos pusimos, decidió el muchacho que dirigía el grupo carismático, Pastor Ismael Arroyo, pues nos fuimos a la casa de él. Un grupo bastante grande, como de 15 personas empezamos en esa casa. Ahí empezaron entonces a hacer los cultos, ya no carismáticos, pentecostales. Ya habían brincado los pentecostales, ahí la Santa Cena y todo se hacía ahí, todos los días de culto. Entonces, yo tuve la bendición de que cuando yo me convertí, mi esposo bien católico, criado con una raíz católica, pero mira, a mí quien me enseñó a rezar rosario fue porque yo no sabía. ¿Y tú eras católica desde niña? Desde niña, pero él sabía más que tú. Él sabía más que yo. A mí lo que me gustaba ir a la iglesia, estaba en los coros, me gustaba que pusieran a leer la palabra, todo eso. Yo me imagino que tal vez era por la paz que tú sentías en ese lugar. Porque a tener un hogar tan disfuncional, donde iba tantos problemas. Tú sabes que yo me olvidaba mucho cuando iba a la iglesia católica, donde tienen supuestamente guardar la Santa Cena con llave. Yo siempre me arrodillaba frente a esa área. Y yo siempre le hablaba al Señor, le decía, yo sé que tú estás aquí, yo sé que tú me puedes ayudar. Mi oración era que me ayudara, que me libertara de salir donde yo estaba esas cadenas atadas, porque estaba demasiado atada. Yo demasiado, una cosa terrible. Era una cosa que yo me veía envejecida, porque yo estaba envejeciendo por el odio, por tantas cosas que había en mi vida. Amargura. Entonces cuando yo llegué a los pentecostales, ahí empecé a leer palabras, empecé a crecer un poco. Y Dios me dio la bendición que a pocas mujeres le da. Como a 6 meses yo estaba en los pentecostales y mi esposo se convirtió. Wow. Se convirtió el Señor en mi esposo. Entonces, de ahí empezamos a ir a la iglesia los dos, bien todo. Pero el diablo también es astuto. Y a través de una comadre mía, pues me hizo una trampa, me engañó. Y yo caí en la trampa por no tener el descendimiento. Y todas las veces nosotros los cristianos, lamentablemente, somos muy desobedientes muchas veces. Lamentablemente el cristiano es muchos cristianos, no todos, pero muchos nos dirigimos muchas veces a desobediencia a Dios. Cuando mi esposo se convirtió todo bien, pero llegó un momento que a mí me dio una fiebre de irme para Puerto Rico a vivir. Ya mi esposo bautizado y todo, en las aguas. Wow. Y entonces había un hermano de la iglesia que estaba en paz descansa, ya él murió. Él por 3 veces en la iglesia me llamó al frente. Y él me dijo, hermana Eneida, Dios te dice que no te muevas. El diablo quiere romper tu familia. Pero yo jeté a Dios. Verdaderamente yo sufrí lo que sufrí, porque después de esos procesos, yo reté a Dios. Y yo dije, no, yo me voy, porque ya en mi mente estaba decidida a irme a vivir a Puerto Rico. Aún por encima de lo que ya Dios le había dicho a usted. Por segunda vez, el Señor me habla. El Señor dice que no te vayas, que no trates de moverte porque el diablo te va a destruir tu matrimonio. Tampoco. Vino una predicadora a predicar y nosotros los cristianos nos gusta entender los mensajes a nuestra manera. Como ya cuando tú tienes una decisión, tú tomas el mensaje a tu conveniencia. Pues cuando esta sierva moró me dijo, Dios te dice que te tiende la palma de tus manos, que te va a proteger. Y yo dije, aquí está la confirmación, Eneida se va para Puerto Rico. Pero después a los 2 días viene el mismo varón. Ahí estaba mi esposo también, nos llamó a los 2. Y nos oró a los 2. Y nos dijo, mira,
El Señor me dice que no se muevan. El Señor dice que no se muevan porque el matrimonio se va a romper, se va a destruir. Hermano, yo reté a Dios, yo dije, yo me voy, yo lo reté y yo me fui a Puerto Rico. Pero ¿cuál era el propósito de... O sea, ¿cuál era la ansiedad de ir a Puerto Rico? No sé. Eso O sea, de repente te despertó ese deseo, me quiero ir. Me quiero ir. Aún Dios diciéndole, no lo haga, quédese, no se mueva. Aún al pastor, a Luisito, yo le engañé porque yo dije, no, me voy de vacaciones. Porque él no quiere ir para allá. Bien contento con los amiguitos. Porque, no, me voy de vacaciones para Puerto Rico y él no sabía que era que se iba a mudar para allá. Y me fui a Puerto Rico, allá. Pero tú sabes, Quenty, que cuando Dios tiene planes contigo y cuando tú haces las cosas fuera de la voluntad de Dios y cuando Dios es el que habla, te tiene que mostrar que Dios fue el que habló. Sí. Mi esposo me dijo, pues vete. Yo me fui, creo que fue como un septiembre, octubre, y me dijo, vete. Y yo estoy casi en noviembre. Ok. Después me dijo, mira, ¿qué tú crees? Ahora en diciembre me pagan el bono, me pagan las vacaciones, dame hasta diciembre, porque casi en diciembre pues tenemos un par de pesos que yo busco trabajo. Y yo le dije, está muy bien, vamos a hacerlo así. Pero en diciembre, ¿qué pasó? Se golpeó en el trabajo. Y me llama que él no se podía ir para Puerto Rico. Llegó el proceso de que él iba a veces allá y a veces no podía llegar. Entonces, porque ya le estaba en compensación, se había golpeado. ¿Y qué pasó? Que cayó de la gracia de Dios, se apartó. Wow. Mi esposo se apartó, lo que Dios me había advertido, se apartó. Y no solo se apartó, sino que se enamoró. Wow. Aún estando con usted. Sí. Pero como usted estaba en Puerto Rico y él estaba acá. Él se enamoró. Lo que Dios le había dicho. Entonces la pastora que yo tenía acá, ella me llamó, me dijo, ¿tú vienes pronto para acá? Y yo le dije, cuando ella enganchó, dije, yo le voy a mostrar a ella que yo no voy para allá, que yo me voy a quedar acá. Y ahí fue el proceso donde mi esposo se golpeó. Y no me dijo eso ella, no un mes que me lo dijo ella, que yo regresaba y que a la mala te va a traer Dios. Yo le dije, ¿pero qué le pasa a ella? Yo no voy para allá. Exactamente el tiempo que dio ella, al mes yo regresé para acá. Destruida porque yo me había llevado toda mi furnitura nueva para allá. Llegué para acá en cero, sin furnitura, con mis hijos, con matrimonio, ya mi esposo apartado. Y llegó el momento que cuando yo vine para atrás, pues él se fue de la casa por 6 meses. Se fue de mi casa. ¿Cuánto tiempo pasó? Yo estuve en Puerto Rico, yo me fui para Puerto Rico en el 98 y regresé en el 99. Casi un año tuve. Casi un añito. Casi un año. Un año. ¿Va? Como 2 años. Estuvimos allá. En esos 2 años pasó todo eso. Todo eso. Y aún Dios avisándole. Él me advirtió que no me fuera. Wow. Pero cuando uno reta a Dios y Dios te habla, se tiene que cumplir lo que Dios dice para que uno aprenda de que cuando Dios habla, uno debe orar y buscar guianzas si quién fue el que habló. Y Dios fue el que habló, porque yo, como yo reté a Dios, más yo estaba rebelde de que era Dios que Dios no me había hablado, que yo me fui porque Dios permitió, porque hasta puerta abrió que conseguí un sitio y que pagar hasta la mudanza, que mandara para Puerto Rico. Pero yo tomé de parte de Dios. No entendía que el diablo también se la sabe. Pero es que esto es tremendo, porque yo me sorprendo, porque Dios le dijo a usted Que no me fuera. 2 veces. 3 veces. 3 veces le dijo Dios a usted. Que no me fuera. Que no se fuera, pero usted cogió esa palabra. Una venda. Esa palabra donde la hermana le dijo a usted, el profeta le dijo a usted que Dios está con usted, que Dios lo va a cuidar. Que me tendrá palma de su mano. Ajá. Más entonces ahora vemos que se abre una bendición supuestamente de una mudanza. Ahí se cumple lo que la palabra dice, ¿verdad? Que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin son caminos de muerte. Así mismito es. Es bien fuerte, ¿verdad? Porque nosotros como hijos de Dios, como cristianos, a veces tenemos cosas en el corazón que nosotros queremos hacer. Pero Dios tiene otros planes con nosotros. Pero nosotros estamos tan enfocados en lo de nosotros que ponemos lo de Dios a un lado. Y corremos peligro porque a usted no le fue bien. No. Dios mismo le dijo a usted va a perder su matrimonio. Y así mismo fue. Y así mismo fue. Pero
tú sabes lo que pasa, que muchas veces no entendemos. Le pedimos perdón a Dios. Ok, Dios nos perdona, pero tenemos que entender que hay consecuencias que hay que pagar. Porque si Dios me perdonó, pero todavía hay unas consecuencias de pagar, de que yo lo reté, de que Él habló y yo no voy a decir. Wow. Cuando mi esposo se apartó, dicen que vienen 7 legiones, a él le entraron miles de legiones, porque fue peor. Fue peor. Esto fue horrible. Cuando él se apartó fue peor que la primera vez. Porque entonces él se iba los jueves de mi casa y venía los lunes. Tomando en la calle. Tomando y tomando. Él se iba los jueves, venía los lunes. Eso eran todos los fines de semana, todos los fines de semana, todos los fines de semana, todos los días. Y estos eran, bueno, procesos de que mujeres me llamaban, me insultaban. Wow. Una cosa terrible. Y yo le decía al Señor, ¿pero hasta cuándo? Pero yo tuve 12 años llorando las consecuencias. Pagué 12 años de consecuencias. Wow. Haberme ido a Puerto Rico y haber retado a Dios. 12 años que lloraba, mis lágrimas, como dice la palabra, eran día y noche mis lágrimas. Mi pan era las lágrimas. Eso era, mi almohada era mi toalla. Eso era llora y llora y llora y llora. Y yo decía, Señor, pero algo bueno yo tuve, que nunca me aparté, no faltaba los cultos. Seguí yendo a los cultos. Aunque me sentía down, no te voy a decir que me quedé en 100, no. Yo me caí bastante, me bajé bastante, pero no faltaba los cultos. Me sentaba a la parte de atrás y ahí yo iba a los cultos, espera, aunque estuviera sufriendo. Seguía yendo a la iglesia, nunca dejé faltar a la iglesia. Porque yo reconocía que verdaderamente que lo que Dios había hecho en mi vida con el pasado de mi niñez, con lo de mi mamá, había sido Dios. El amor que Dios me dio, nadie me lo había dado. Y entendía pues que no tenía culpa de lo que me estaba haciendo el hombre. Entendía esa parte. Y decía, yo nunca te voy a dejar a ti, nunca. Prefiero dejar a mis hijos, dejarlo a él, pero a ti no. Y fueron 12 años de un proceso horrible, horrible. Dios mío, yo me iba de madrugada en el carro a buscarlo borracho para traerlo para la casa, guiando. Wow. Me arriesgaba sola por ahí de noche guiando a buscarlo a él, para traerlo a la casa. Pero doy gracias a Dios que siempre me guardó. Y fue un proceso tan horrible que yo pasé. Y entonces, un día, yo me arrodillé yo tenía en el cuarto, yo me iba siempre a orar a esa área del cuarto. Y ese día yo me tiré de rodillas y yo le dije, Señor, o tú lo cambias, o tú te lo llevas, o me cambias a mí o yo me voy a divorciar, porque verdaderamente he tratado de agradarte. 12 años. He tratado, ya no puedo más, ya no tengo fuerza, pero yo a grito limpio en ese cuarto. Ya no puedo más, llévatelo. Porque yo lo botaba y no se iba. Y la pastora que yo tenía, un día fue a visitarme porque ese día yo estaba bien deprimida, bien desconsolada. Y ella me oró y me dijo, pero te tengo malas noticias. Y yo la miro. ¿Qué malas noticias? Que no se va de aquí. Dios no va a permitir que él se vaya de tu casa. Y yo, ¿cómo te me está diciendo? Me dijo, sí, él no se va de tu casa. Él se va a quedar ahí. El Señor dice que él no se va, que él se queda. Y esa misma noche yo le dije a él que se fuera, que ya yo no quería estar más con él. Y me dijo, pues yo me voy. Y yo lo dejé en el cuarto, bajando esos zapatos. Y yo en la antesala ya riéndome. Yo, qué bueno que se va. Ahora sufro lo que voy a sufrir, pero ya más nada. Ya se me va a pasar, ya no voy a hacer más nada con este hombre. Y yo veía que pasaba media hora y no salía del cuarto. Y cuando fui estaba embollado en el cuarto durmiendo otra vez. Durmiendo otra vez. Y yo decía, no, bueno, te dijo que no iba para ningún lado. Y yo dije, pero Señor, pero si él dijo que se iba, ¿por qué no te fue? Pero te quiero decir que cuando le dije al Señor ese día en llanto a grito, o tú lo cambias, o tú te lo llevas, o yo me divorcio, pero yo no puedo más. De verdad, Señor, ya no puedo más. No te quiero fallar a ti, pero ya no puedo más, Señor. Entonces, todavía por poco soy desobediente, una vez más. Por poco, pero a tiempo el Señor me... ¿Y esta vez hiciste caso? No, esta vez hice caso. Entonces, había una salida para Pensilvania de la iglesia donde yo estaba. Ya llevaba como 2 semanas que no bebía. Estaba ya más tranquilo. Entonces yo le dije, pero se iba como quiere, llegaba tarde. Y él me dijo, mira, Eneida, yo quiero ir para salida con ustedes. Y dije, ay, yo no voy para allá, esto tan lejos, yo no voy para allá. Y yo me acuerdo que estaba planchando. Y me dijo, no, pero yo quiero ir. Y dije, ay, pero yo no quiero ir tan lejos. Mira. Ya el día estaba otra vez como... Entonces yo le llamo a la pastora, mira, pastora Silvia, que si Luis puede ir con nosotros. Me dice, ay, Eneida, la guagua está llena, no hay espacio. Mira. Pero después me llama rápido para atrás y dice, no, Eneida, le vamos a hacer un espacio, que él vaya.
Dile que sí. Y yo fui esa noche a Pensilvania a hacer culto y allá se reconcilió con el Señor. Wow. Después de casi 13 años, yo Después de llorando. casi 13 años, usted llorando, él tomando, siéndolo infiel, usted soportando. Y no venía a la casa Perseveró usted. No, yo nunca me aparté. Sí, me puse un poco, no estaba a 100, como no todo el tiempo estaba a 100. Hay veces que estaba hasta 0, pero llegaba a la iglesia. Pero llegaba, que eso es no importante. me quedaba. Eso es bien importante, por eso es que la Biblia nos llama a nosotros congregarnos. La gente piensa que tal vez tú tienes que estar a 100 para ir a congregarte. No, cuando tú más down tú te sientes, es cuando más tú tienes que llegar a la casa de Dios. Porque tú no sabes el día que Dios va a sacar para visitarte y cambiar tu corazón y cambiar el ritmo de tu vida. Mira, una vez en un culto, antes de él reconciliarse con el Señor, había un culto misionero y vino un grupo de Canadá a tocar que se llamaban los levitas. Esa noche yo estaba sentada al frente y a veces nosotros, cuando los ministerios están cantando y tocando, no ponemos interés a la canción o al himno que se está tocando y se está cantando. Muchas veces los himnos son una prédica para nosotros. Muchas veces los himnos rompen cadenas, te llevan a la presencia de Dios. Entonces, esa noche ellos estaban cantando El Alfarero. Cantaron el himno El Alfarero. Entonces, cuando llegó el corrito que dice, yo no quiero tu quejar, yo no quiero tu lamento, sino que como que confiara, y la última parte era que aprendiera a perdonar. Entonces, y a mí me dio un llanto, yo estuve llorando más de hora y media cuando oí ese himno. Y yo decía, tú quieres que yo no llore, que yo no me queje, que espere en ti, que perdone, ok. Y yo pasé ese proceso con ese himno. Hasta me compré la pista y lo cantaba donde quiera que iba. De tanto que trabajó ese himno en mi vida. Pero a mí personal, me trabajó. Me ayudó en lo que yo estaba pasando. Y ahí pues seguimos ahí. Él volvió al Señor. Y le doy gracias a Dios. Él ya va como 13 años ya. Que volvió para atrás, que no bebe. Que está con el Señor. No ha sido fácil, como quiera el enemigo ha tratado de destruirme. Yo tuve cáncer en el ojo izquierdo. Tuve cáncer en el ojo izquierdo, pero le doy gracias a Dios que siempre pone gente buena a mi lado. Cuando mi hija fue a hablar con ese doctor, que era como de la raza india él, y él estaba haciendo la práctica para la graduación. Y él le dijo a mi hija, no te preocupes que yo la voy a operar a ella y le voy a hacer cirugía práctica a la vez. Mira lo que hace Dios con uno cuando... Porque después, cuando tú eres obediente y tú te sometes a Dios y tú quieres hacer la voluntad de Dios, Él nunca te deja. Él nunca te desampara. Lo que dejamos a Dios somos nosotros. Los que somos infieles somos nosotros. Los que prometemos y no cumplimos somos nosotros. Dios no es así. Dios no es como nosotros. Él es fiel y es verdadero. Y él le dijo a mi hija, no te preocupes que yo la voy a operar y yo le voy a hacer cirugía, no va a quedar ni marcada ni nada. Y la cirugía de 30 minutos duró 4 horas, porque ya casi estaba corriendo para otros sitios de la cara. Pero le doy la gloria a Dios, que ya lleva más como 10 años que me operaron y gracias a Dios el cáncer no volvió. Gracias a Dios. Y una vez me dijeron que tenía cáncer de mama y me hicieron biopsia y que si esto, y cuando fui para atrás, nada. Me fueron también los divertículos. Me tenían que cortar un canto para que arreglarlo. Y ellos me hicieron unos estudios para darme el día de la operación. Cuando me hice el MRI, que fui al doctor, él me dice, pero venga acá muchacha, ¿qué pasó aquí? Si usted me llevó a la pared a una foto que él tenía. Y él me dijo, si tu intestino estaba así de roto, y mira cómo está ahora, él está sano. ¿Cómo es posible que eso se selló así? Me dijo él. Y yo le digo a ustedes que ese día yo lo tomé de parte de Dios, porque un médico nunca hace eso. Yo lo vi a él tan brillante, lo vi como resplandeciente. Él vino, me dio un abrazo y me dio un beso en el cachete y me dijo, vete porque no hay cuchillo para ti. Tú estás sana. Wow. Tú no tienes nada, me dijo. Yo tomé ese beso, no lo tomé a una forma mala, lo tomé positivo, lo vi como de parte de Dios. Exacto, como si fuera Dios mismo diciéndote. Y yo vi como un resplandor en su rostro que no era normal. Te lo digo, no era normal. Él nunca ha visto ese momento. Nunca vi un resplandor en él y me dio un beso, me dijo, muchacha, vete feliz que no hay cuchillo para ti. Y hasta el sol de hoy no me ha vuelto el problema. Gloria a Dios. Así que nosotros, yo creo que la obediencia a Dios es muy importante en la vida de nosotros. La fidelidad a Dios es muy importante en la vida de nosotros. Porque nosotros tenemos que serle fiel a Dios y creerle a Dios. Yo a pesar de todo, mis hijos todos conocen la palabra.
muchos están apartados. Y el menos que yo esperaba era que llegara a los caminos del Señor el pastor Luis, que es mi hijo, cuando él... Está pastoreando. Pero tú sabes que es que tenemos que saber pedirle a Dios. Llegó un momento que yo decía, Señor, conseguirle una esposa, no me importa que tenga hijos, pero que lo ame, que lo quiera, que lo respete y que lo pueda llevar a tus caminos otra vez, Señor. Esa era mi oración. Y ahí llegó la pastora Anisa a la vida del hijo mío, con 2 hijos, pero una mujer muy buena. Y yo creo que no tuvieron mucho tiempo juntos que pegaron a servir al Señor. Ella dio el primer paso y él dijo, yo te voy a seguir. Y hasta el sol de hoy, ¿verdad? Para la gloria de Dios, están pastoreando. Pastoreando y son un tremendo Y están... Y yo digo, Dios, con mucho orgullo lo digo, Dios no me dio una yerna, me dio una hija. Gloria a Dios. En las buenas, en las malas conmigo y en todo ella está conmigo. Entonces su esposo ahora está perseverando. Sí, está perseverando Yo lo él, conocí, gracias a Dios. como hemos compartido, me he gozado. Y doy gracias a Dios que hasta ahora él no ha vuelto atrás y él dice que no vuelve atrás. Él dice que ya él ve esos amigos que bebían y él dice que le da cosas que ya no quiere volver atrás. No, ya para qué. Él dice que no, que ya no vuelve Después de atrás. cómo Dios operó y Dios se glorificó, esto es para que Entre viva su alta y vida de baja, pero rodillas. seguimos hacia adelante en el Señor, ¿verdad? Dios es Exactamente. bueno. Es así, ¿sabes? Hay algo que nosotros tenemos que entender como creyentes, que somos seres humanos, que no todo el tiempo tú vas a estar a 100. Lo importante de esto es tú perseverar y persistir. Y pues, La Biblia dice, el que perseverara hasta el fin, ese Mira, será salvo. yo digo mucho- No dice el que esté siempre a 100, el que perseverara. la palabra cuando Dios la dejó para nosotros no se equivoca porque dice que no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre. Entonces dejamos de congregarnos y ahí empezamos a enfriarnos y enfriarnos. Yo doy gracias a Dios que a pesar del dolor y el sufrimiento yo no dejé de congregarme porque eso me ayudó mucho a mi vida espiritual. A no dejar de congregarme, porque de una forma u otra venía un predicador y me hablaba, y me hablaba, y me hablaba. Yo decía en la clase dominical antier que yo fui a un culto y llegué destruido ese culto, porque ya estaba desesperada porque todavía él no se había reconciliado. Y yo llegué con el pensamiento, yo me quería divorciar porque ya yo no podía más, de verdad yo no aguantaba más, yo prefería quedarme sola y sufrir sola que estar con el sufrimiento que yo estaba pasando. Y ese varón no pudo predicar, se bajó del altar. Y decía, ábrame paso porque tengo que llegar donde ella. Y yo miraba para atrás y me dice, no, mira para atrás, quejan de ti que tengo que llegar. Wow. Y ese hombre me dijo todo, sin conocerme, y la solución que iba a haber, y así mismo fue. O sea, que congregarte vale la pena. Porque cuando más tú destruido tú llegas a la iglesia, Dios tiene una palabra para ti. Es que a veces la gente piensa que Dios se va a manifestar y se va a glorificar en el lugar donde ellos eligen, cuando ellos quieran, en el escenario correcto, cuando esté sucediendo aquello, pero no, Dios la visitó a usted y le transformó su corazón en un altar católico, Es un altar católico. ¿me entiende? Va y le habla lo que va a hacer con la vida de usted, cuando usted más mal se sentía, que lo que quería era divorciarse. Tal vez usted ni por la mente de usted pasó de que Dios le iba a hablar ese día, le iba a dar un mensaje y le iba a dar promesa de restauración. Y tú sabes, Cuenta, y lo más que me impactó este mensaje, no era porque el hombre se bajó y hoy me habló a mí, yo soy especial, no. Tú sabes lo que me trajo a colación ese mensaje, que ese hombre se bajara de saltar no pudo predicar, tuvo que ir directamente a mí primero antes de predicar. Cuánto Dios me ama. Que Dios sabía el dolor que yo estaba pasando, que yo no estaba sola, que había uno que estaba conmigo, que llora cuando yo lloro, que ríe cuando yo río, que está conmigo todo el tiempo. Que a mí me dio alegría saber que Dios sabía mi dolor, sabía lo que yo estaba sufriendo y que yo no estaba sola, que Él estaba pendiente a ese proceso que yo estaba pasando. Eso es hermoso. Ahora mismito, si usted tuviera que cambiar algo de su vida, de su crianza, de los procesos que usted pasó, ¿qué cambiaría? De todos los procesos que yo pasé, no me hubiera casado tan joven. Hubiera estudiado ser alguien en la vida. Pero el plan de Dios se quedó así y a través del sufrimiento yo me acerqué a Dios. Desde que yo tengo uso razón, me acerqué a Dios. Aún siendo una niña que no me había casado, yo me iba escondida para la iglesia, escondida a mi papá. Porque me gustaba ir a la Te iglesia. encantaba. Ya era un sentimiento que estaba en tu corazón, puesto por Dios. Porque la Biblia dice que los que vienen a Él es porque los eligen para que vengan a Él. Y le doy gracias a Dios, me ha dado oportunidad de trabajar en muchas áreas de las iglesias. Yo he pasado como anciana, como diácona, como mujer, como maestra de adultos, pro templo, dama, caballero. He vivido todas las experiencias que se viven en una iglesia. Y eso es hermoso. Ver que uno a veces viene de familias disfuncionales,
por unos procesos fuertes. Hasta la guagua de la iglesia llegué a guiar. Mira para allá. Todas las bases las corrí en las iglesias, todas las bases. Cuando mi esposo llegaba tarde del trabajo, yo iba a recoger al hermano que llegaba él. Es una bendición. Es una bendición. Pero siempre humilde, no creyéndome mejor que nadie, porque nosotros nunca debemos creernos mejor que nadie. Porque a veces el más callado es el más que Dios usa. Es el más que Dios usa. Así mismito. El que no sabe nada es el que más Dios usa. Sí, Dios usa el que Él quiere. El que Él quiere. A veces nosotros los seres humanos, nos encerramos en esa mentalidad de que tiene que ser así, tiene que ser con aquel, porque aquel tiene la postura. No, Dios hace como Él quiere. Mira, cuente, yo fui al instituto y yo veía a todos esos hermanos ahí que decían, ay, yo me voy a pastorear, que yo voy a ser pastor. Y yo estaba en el instituto y yo lo que quería aprender para ayudar a otros. Y siempre decía al Señor que yo nunca me crea mejor que un pastor, que yo no me crea mejor nunca que un hermano, que yo no me crea nunca mejor que un maestro, sino que lo que yo aprenda a hacer para ayudar a otros, como tú me has ayudado a mí. Porque imagínate, van al instituto y que yo no sea dolor de cabeza para un maestro, para un pastor. Exacto. Y los maestros, yo nunca casi hablaba en la clase, siempre estaba callada. Y siempre mi nota eran 98 y 100. Y un día un maestro se paró y dijo, yo me quedo bobo que la persona que menos habla en este salón, la menos que dice qué va a hacer cuando termine este instituto, es la primera que termina los exámenes y la más alta nota siempre del salón. Y me señaló. Y yo me sentí bochornea porque entonces yo siempre he sido un poco más tímida. Como tu hijo salió a ti. Tímido, no habla acá. Y él dijo, verdaderamente me sorprendo de que las personas que no hablan y que están más quietas y más humildes, es la que termina el examen primero y la más alta nota que tiene siempre. Fíjate que usted dice eso y me trae a la memoria. Yo tuve esa misma experiencia dando una clase en un tercer año. Y esa clase que yo doy es ¿Cuál camino? Y yo siempre doy el examen de la tabla de la primera página. Ese es el examen final. Y usted me puede creer que me pasó exactamente lo mismo. La hermana que yo pensé que... Yo dije, aquí se me va a colgar la sierva. Se me cuelga. Varón, un 100. Fue la única que me sacó un 100 y me respondió las preguntas exactamente como está en el libro. Y yo le dije a ella, ¿dónde usted se copió? Y ella me dice, varón, yo no me copié. Pero fue una experiencia tremenda que yo dije, Dios mío, no puedo creerlo. Por lo menos este maestro no dejaba tener nada encima del púlpito, más que el examen. Igual que yo, sí. Yo nada más el lápiz y el papel. Pero la sierva pasó con 100 y eso me sorprendió. Y hasta el sol de hoy yo uso esa sierva como ejemplo. Y todavía ella me ve a mí y ella me dice, Quentin, yo quiero coger otra vez la clase de ¿Cuál camino contigo? Yo quiero coger el examen. Siempre me dice, ya quiero coger el examen. Y yo, pues ya te lo doy 1000 veces, no tengo problema. Pero yo quiero que usted le dé un mensaje a esta hermana o hermano o amigo que Dios les está diciendo, no hagas eso, y ellos todavía persisten en hacerlo. Yo les diría que cuando vengan estos pensamientos a la vida de ellos, que se sometan, ayunen, oren, pidan dirección de Dios, que el mismo Dios venga y se le presente antes de actuar y hacer lo que tengan que hacer. Porque nosotros, los seres humanos, tenemos esa tendencia a ser desobedientes por naturaleza. Y yo creo que cuando Dios habla, no importa a quién use, pregúntale a Dios si esto es tuyo, confírmame. Yo no pedí confirmación. Yo solamente me cegué a irme. Que nosotros busquemos más de Dios, que seamos más obedientes, más sometidos a Dios, más fieles a Dios y a su palabra. La palabra de Dios es clara. Yo creo que el mejor guía que tenemos es la palabra. Ahí nos habla cómo comportarnos, cómo hablar, todo cuando estás llorando, cuando estás enfermo. Ahí la palabra de Dios hay de todo para nosotros. Ahí está el consuelo para el ser humano, la palabra de Dios. Que busquemos dirección de Dios, que no nos basemos en nuestros propios sentimientos ni estos pensamientos, que nosotros verdaderamente busquemos la guianza de Dios, aunque sea para mudarte de un apartamento para otro, que busquemos la guianza de Dios. Porque cuando tú buscas la guianza de Dios, tú no vas a caerte, tú no vas a llorar, no es que no va a haber sufrimiento en tu vida. Porque yo no he dejado, por eso no quiere decir que yo no estoy pasando pruebas de dolores. Sí, yo estoy pasando. Pero ahora tengo más cautela. Le pregunto a Dios. No va mucha gente, esposo. Vamos a Puerto Rico, me dice, para allá yo no voy.
Puerto Yo no- Rico trajo un trauma. No, pero no me muevo. Yo relajo y todo, pero de ahora para abajo, ya en mi vida no me muevo. Y los exhorto, ¿verdad? Que no dejen a Dios por tontería. Que en estos momentos de mi vida yo decía, Señor, dejo todo menos a ti. Aún bajo el dolor que yo tenía, dejo todo menos a ti. Porque yo sé que Dios a mí nunca me va a fallar. Yo he pasado procesos grandes y Dios ha estado ahí conmigo. Aún en lo económico, en lo que sea, Dios no me ha fallado, no me ha dejado. Cuando menos yo me lo espero, Dios me sorprende. ¿Qué tan importante es obedecer a Dios? Un 100%. Para mí la obediencia a Dios y sometimiento a Dios tiene que ser primordial en la vida de cristiano. Porque si tú no te sometes y tú no eres fiel a Dios y tú no eres obediente a Dios, no se Vas a evita que poder no va. prosperar. Va a haber sorpresa en el cielo. Porque muchos creen que van a estar y no van a estar. Ahora mismo usted está aquí ya, usted pasó su proceso, Dios la ha sanado de cáncer, su esposo le está sirviendo a Dios, el Señor le dio un hijo que es pastor, que es tremendo ministro de Dios, a quien respetamos mucho. ¿Está contento? ¿Usted está gozosa? Usted puede decir, wow, verdaderamente valió la pena yo haber pasado esos procesos. Sí, yo se lo digo al Señor. Y le doy gracias a Dios. Le digo gracias, Señor, porque a través de todo esto me hiciste otra persona. Me ha hecho madurar. Yo sé en quién he creído y en quién voy a seguir creyendo. Sé a dónde ir cuando estoy llorando. Sé dónde ir cuando no tenga dinero. Sé dónde ir cuando no tenga comida. Sé dónde ir cuando no tenga nada. Cuando esté enferma, cuando esté triste, sé dónde ir. Porque hay uno que no me falla. Hay uno que está ahí dispuesto con los brazos abiertos a recibirme. Y yo sé que mis oraciones están en sus manos. Pero no me desespero porque es que las oraciones de nosotros tienen un día y una hora para ser cumplidas. Y si no se cumplen es porque no es el propósito de Dios. Amén. Yo he aprendido, tuve que a la mala aprender a creer y esperar en Dios. Porque a veces uno se desespera y creemos que las cosas que Dios las haga cuando yo diga. Yo orar a Dios y decirle que eso tiene que ser así. No, a Dios tú no puedes decir las cosas como tiene que hacer las cosas. Solamente poner el asunto a la mano y esperar que él diga cómo la va a hacer. Usted estuvo 5 años casada con un hombre que agolpeaba su vida. Se divorció y después tuvo... No me llevo a divorciar porque se ahorcó. Ay, Padre Santo, no sabía eso. Se ahorcó. Se quitó la vida. Ujú, Después se casó con Luis, ujú. a quien conozco y es tremendo varón, yo me lo gozo mucho. Se casa con Luis, se convierte a los 6 meses de convertida, usted desobedece a Dios, dura 13 años apartado, ¿verdad? 13 años. 13 Casi años, 13. Casi 13 años apartado por una desobediencia que usted tuvo que pasar una amargura. Un reto. Yo diría un que reto. yo reté a Dios. Y después de eso, ahora lleva 13 años de convertido. 3 veces, 13 años. Un consejo para los matrimonios jóvenes que nos están escuchando. Yo digo que para ser feliz y tener un matrimonio firme o no haya divorcio, tener a Dios en sus corazones y que Cristo sea el centro de sus hogares. Porque si Cristo no es el centro del hogar de la persona, ahí lo que va a haber es violencia, ahí lo que va a haber es adulterio, droga, borrachera, y los hijos viendo todo lo que no tienen que ver. Para mí, yo no son a todos los matrimonios, especialmente aquellos que estén pasando por procesos de divorcio, que aunque haya adulterio en ese matrimonio, ¿verdad?, que pidan dirección de Dios antes de divorciarse. Porque los propósitos de uno no son los propósitos de Dios. Yo creo que nosotros, yo estoy segura, que ir a Dios y pedirle a Dios la dirección a Él, que uno debe hacer, vamos a estar bien en las manos de Dios. Tener a Dios en nuestra vida, en nuestros hogares, y permitir que ese hogar sea verdaderamente para Dios. Porque yo tengo un joven en la casa, todavía me queda uno ahí, y yo no le permito a él poner música del mundo ni nada. Amén. Digo, tú te apartaste porque él se tocaba batería en la iglesia y se crió y bautizado en la iglesia y se apartó. Wow. El que tú te hayas apartado no quiere decir que tú vas a faltar el respeto a mi hogar. Y tú me quitas la música ahora o te tienes que ir a la calle con ella, pero no. Y hasta ahora, pues gracias a Dios, pues respetan esa área. En casa nadie puede llevar bebida, nadie puede llevar nada que no sea del Señor, no puede entrar a mi hogar. Nada. Un lugar sagrado. Porque hay que poner respeto también a los que no sirven a Dios dentro del hogar. Si tú quieres estar aquí, tú tienes que respetarme como cristiana.
Tú sabes que yo le sirvo a Dios, que yo amo a Dios y tú no vas a tener aquí nada tú no puedes entrar en mi casa nada que le duela a Dios o que me ofenda a mi Dios, porque ese es el Dios que me sanó, el que me libertó y que me ha amado sin condición. Que te da ese gozo que tienes ahora, que yo puedo ver. Si tú no me dices todo lo que usted ha pasado, para mí usted nació en un lugar correcto, se crió de una forma correcta. ¿Entiendes? Muy diferente. Pero última pregunta ya para cerrar, ¿verdad? Y le doy gracias, ¿verdad?, por haber sacado de su tiempo y contarnos su testimonio. Última pregunta. Cuando usted viajó por primera vez a la ciudad de Nueva York, usted no pudo encontrarse con su hermana porque se comunicaban por Telegram. No, eso no existía los teléfonos, era telegrama. ¿Y cuántos días duraban los Telegram? 2, 3 días dependiendo. ¿Cómo se siente ahora tener un Apple Watch? No, ahora esto es diferente, ahora tú te comunicas con todo. Pero usted se vea cuando las que son las cosas, este telegrama nunca llegó a ella, de que yo llegaba. Sí, duró 3 días. Y ahora yo veo que usted está ahí dándole para el lado, tocando una tecnología. Llamando y tomé la llamada. Para que ella llegó a mí a través de la policía. Una broma para que nos gocemos, hermano. Bueno, Dios es bueno. Yo estoy más que... Tu yerna te está relajando. Yo estoy más que agradecida de que Dios se haya puesto sus bellos ojos en mí, Amen. Que se haya acordado de mí, que haya dicho, ven aquí que yo estoy dispuesto a sanarte, a libertarte, ¿verdad? Y que nunca me dejó. Ni me ha dejado y yo sé que nunca me va a dejar. No lo va a dejar y la semilla cayó en una tierra fértil. Que eso es lo grande, ya es todo un pacto eterno con nuestro Señor. Y no es porque esté ahí, pero es un hombre de Dios. Ahí en la iglesia yo no soy mamá, un miembro más. Ahí todos somos iguales. Y eso me gusta de él. Sierva, le voy a hacer una pregunta. Su hijo, cuando está de pastor allá arriba, saca su pechito como que... se aprovecha y la esposa de Nilsa tiene que decirle abajo, bájate que está muy alzadito. No es porque sea mi hijo ni porque esté aquí, él es buen pastor, buen hijo. Buen hijo y buen pastor. Él es un hombre de Dios. Y lo digo con mucho orgullo, es un hombre de Dios. Amén. Y le doy gracias a Dios porque tiene ahí mi yerna que me está escuchando, tremenda mujer idónea a su lado. Sí. No, tremendo. Honestamente, desde que lo conocí y hemos compartido, verdaderamente que yo me he gozado mucho con ellos. Son gente que en mi casa hablamos de ellos, que tienen buen corazón. Y algo que yo siempre, a mí me encanta de los hombres de Dios, es que la santidad y la rectitud con la que viven. Eso a mí siempre me atrae de alguien de Dios. Y algo muy importante que tú has tocado ahora, que tú dices que tú sabes que él es un hombre de Dios. Y es cierto, porque muchas veces, sin ofender a que me esté escuchando, muchas veces en la iglesia, porque somos familia, le permite a la familia hacer lo que dé la gana dentro de la iglesia. Pero en esta iglesia no. En esta iglesia no importa que sea mami, que sea papi, te tienes que someter al igual que el otro. Y la misma regla que es para el otro es para mí. ¿Cómo debe ser? Ahí dentro de ese templo, para la gloria de Dios, todo el mundo es igual. Ahí nadie es papi, nadie es mami, nadie es hermana, nadie es primo. Ahí todas las reglas que tienes para todo el mundo. Es más, yo creo que él es más exigente con nosotros, que somos tus papás, que con los otros. Exacto. Bueno, ahí dice la pastora, nadie se salva de las manos del pastor, ni aun yo. Él es fuerte. Pero cuando cierra la puerta de la iglesia y bajan el gate... Mucha gente me dice, pero eres tan joven pastor. Yo digo, pero es un viejo dentro de un joven. Porque la madurez de él no es de la edad de... Tú sabes que siempre ha sido un pastor recto, ¿no? Él ha sido guiado por el Señor verdaderamente. Amén. Dentro de la y es una bendición que tú seas un ministro de un pastor y tengas a tu mamá y a tu papá perseverando contigo y que ellos puedan entender la autoridad que Dios ha depositado sobre ellos. Exacto. ¿Entiendes? Porque no es fácil a veces como padre tú someterte a tu hijo, ¿me entiendes? Pero usted reconocer, su papá reconocer que su hijo es el pastor y sujetarse. ¿Sabes? Esto es como cuando Jesucristo estaba hablando en el templo y María y José fueron a buscarlo. ¿Qué tú haces? Llevamos 3 días buscándote. Tranquila, señora, que los negocios de mi padre me conviene estar. Exacto. Y es algo similar. Así que, sierva, gracias por contarnos su testimonio. Gracias Amén. Por sacar de su tiempo Amén. Y compartir con nosotros las maravillas que Dios ha hecho con usted. A los hermanos que han estado con nosotros ahí escribiéndonos y expresándose. Y a las que mandan en la cocina. La pastora dice, yo mando en la cocina solamente. Yo ni mando ni en la cocina.
Yo mando en la cocina del trabajo. Pero no, sierva, muchísimas gracias, de verdad que sí. Que Dios continúe bendiciendo su vida y que Gracias. este testimonio poderoso pueda impactar a matrimonios jóvenes. Amén. Hay muchas personas divorciándose, separándose, pasando por dolor, y son pocas las personas que han pasado por lo que usted ha pasado y tienen esa palabra de motivación para ellos. Y yo creo que eso es una de las razones por la cual Dios la ha pasado a usted por esos procesos, ¿verdad? Para que cuando vengan los jóvenes, como dice la Biblia, que los ancianos le enseñen a los jóvenes a cómo mantener un matrimonio, a cómo obedecer a Dios, que eso fue lo grande que usted dijo ahorita. Cristo tiene que ser el centro, porque cuando Cristo es el centro, uno no tiene que preocuparse, porque si tú sabes que Cristo es el centro, todo va a correr bien. Las decisiones van a ser correctas, el corazón va a estar en el lugar correcto, te vas a mover en el lugar correcto. Y eso es lo lindo de servirle a Dios. Así que, sierva, muchísimas gracias. A los hermanos que nos están escuchando, gracias. A todos los que han estado conectados ahí, escribiéndonos, bendiciéndonos con sus estrellitas y sus ofrendas. Gracias. No se olvide de irse a nuestro canal de YouTube, Generación de Fe Podcast. Vaya, suscríbase al canal si todavía no es parte de la familia. Dele like a los videos, compártaselo, active la campanita para que esté pendiente a todos los videos de nosotros. Estamos tratando ahora de poner videos todos los días constantemente, ¿verdad? Para motivar. Empezamos con nuestra primera programación, que es Generación de Fe Podcast. Añadimos esta segunda programación, que es mi experiencia con Dios. Ahora activamos lo que es Aviva tu Fe, que es donde nosotros damos pensamientos de 8 o 10 minutos, 15 minutos para motivar a los hermanos y también presentar a Jesucristo a aquellos que no conocen del Señor, para así tener todos los días estar activados y moviéndonos. Y tenemos otras programaciones en mente que le pedimos que también ore por nosotros. También tenemos Generación Alfa, ¿verdad? Generación Alfa, que se trata de los jóvenes, donde ellos también hablan poderosamente y cuentan su testimonio y sus inquietudes. Así que muchísimas gracias, Dios los bendiga, Dios los guarde. Vaya a nuestro canal Generación de Fe Podcast para que Dios lo use usted para bendecirnos a nosotros. Amén. Si usted quiere dejarle una ofrenda, usted puede ir a generaciondefe.net. Va al área donde está bien facilito. Mi nena lo seteó de una forma que es bien facilito. Usted va dentro de la página donde dice donación, usted aprieta donación y ahí pone si quiere donar 1 millón, 3 millones. Hermano, pero yo siempre aconsejo a las personas que vayan y se compren una camisa. Amén, amén. Vayan y cómprese en un vaso. Vayan y cómprese en un bulto. ¿Me entiendes? Si usted quiere llevar el mensaje de Jesucristo y usted no sabe cómo anunciarlo, cómo llevarlo, pues claro, usted compra una camisa que dice ahí In the name of Jesus o Cristo es el Salvador y predica el evangelio así. Amén. Y también le damos gracias. Tenemos hermanos de allá de London, de Canadá, que han comprado sus camisas y nos han bendecido y estamos más que contentos por eso. Cuando mi niña me dijo a mí, mira papi, ordenaron de Canadá y de London una camisa, yo dije, ¿qué? Hasta allá estamos llegando. Está lejos London. Así que yo le pido a los hermanos de London que tengan paciencia con su delivery. Pero de que les llega, les llega. Y Dios bendice al dador alegre. Exacto. Muchas personas nos han bendecido grandemente y gracias a eso la gente no sabe que aquí se paga luz, se paga internet. ¿Me entienden? Muchas cosas que nosotros tenemos que estar... Y eso nos ha ayudado y nos alivia un poquito el bolsillo porque los biles están ahí. Pero damos gracias a los hermanos que se han dejado tocar. Muchas bendiciones. Siempre una vez más gracias. Así que será hasta la próxima. Dios le bendiga, Dios le guarde. Y gracias por sintonizarnos.